Ejercicio 10 de la guía resumen 2 de cálculo 2. En este ejercicio se entrega una función de dos variables, donde x es la cantidad de miligramos de un compuesto A y la letra y es la cantidad de miligramos de un compuesto B. De tal manera que la respuesta al medicamento asociada a estas cantidades x e y está dada por esta expresión, x por y por paréntesis 3 menos x menos 2y. En unidades que no se especifican, pero se entiende que está asociado a la respuesta a un medicamento asociado a estas cantidades X e Y respectivamente de medicamentos. La pregunta es, ¿qué cantidad de miligramos de cada componente ocasionaría una respuesta máxima? Considerando que no existe un límite respecto a las dosis de X e Y, se entiende que es un ejercicio que se desarrolla por derivadas de segundo orden o segundas derivadas de la función R y cotejando con el delta, si es que se trata de un máximo o un mínimo cada punto crítico. En la letra A se pide determinar el punto crítico para esta situación. El procedimiento es obtener la derivada de la función objetivo, en este caso la respuesta, respecto a x y respecto a y. Esta derivada se puede obtener como aparece explicada acá, es decir, desarrollando esto por las propiedades de una multiplicación, o como yo les puedo sugerir, en este caso otra forma de hacerlo sería desarrollando el paréntesis, es decir, multiplicar el x por y por 3 por menos x y por menos 2y, y quedando entonces 3x por y menos 3x cuadrado por y menos 2x y cuadrado. Y esa expresión podría parecerles más simple de derivar. De tal manera que luego estas dos expresiones, ambas derivadas, se igualen a 0. Recuerda que en el punto crítico las primeras derivadas son iguales a 0, tanto la derivada respecto a x como respecto a y. En este caso, si ustedes hubiesen en realidad desarrollado el paréntesis y derivado respecto a x, hubiese quedado 3y menos xy y menos 2y cuadrado. Y lo que se hace aquí es despejar, factorizar por este valor y que quedó en común a los tres. De tal manera que este factor y por el paréntesis menos x por y es igual a 0. Por lo tanto, al simplificar esta expresión por y, queda 3 menos x menos 2y igual a x. ¿Y por qué se puede simplificar por y? Porque y representa una cantidad de miligramos del compuesto B, y tanto x como y se asume en el ejercicio que no pueden ser 0, considerando que es una mezcla de ambos compuestos A y B, en donde si uno de ellos es 0, se entiende que deja de ser una mezcla. Entonces se busca la mejor combinación posible de estos dos compuestos para que realmente haya una reacción máxima. Por eso se asume que tanto y como x no pueden ser 0. Entonces, en este paso se puede simplificar por y, quedando que 3 menos x menos 2y es igual a x, y esto lleva a la ecuación 2x más 2y igual a 3. Del mismo modo, en este caso, cuando la expresión que está derivada respecto a y se iguala a 0, se factoriza por x, quedando
Finalmente, x más 4y igual a 3. Estas dos expresiones se plantean en un sistema, como está escrito acá, y desde este sistema de plantear que 2x más 2y igual a 3 y x más 4y es igual a 3, independiente del método de resolución, lo que importa es que aparezca de aquí que x vale 1 y que, dado que x es 1 y el y vale 1 medio, el punto crítico sería 1, 1 medio. Este sería el punto crítico. Luego, para verificar si este punto crítico es un mínimo o un máximo, se requiere calcular las segundas derivadas. Y las segundas derivadas aparecen desde la derivación de las primeras, es decir, de estas dos expresiones que están acá. Y además se necesita la derivada cruzada. Es decir, según esta notación que aparece acá, la derivada de la función r respecto a x y respecto a x sería menos 2y. Y la derivada respecto a y y respecto a y de nuevo es menos 4x. Y cruzada puede ser tomar la expresión que fue derivada respecto a x y derivarla respecto a y, o tomar la expresión que fue derivada respecto a y y derivarla respecto a x. En ambos casos debería dar esta misma expresión, que es 3 menos 2x menos 4y. Una vez calculadas las segundas derivadas, la doble respecto a x, la doble respecto a y y la derivada cruzada, se debe evaluar en este punto crítico obtenido en el paso anterior. Evaluar significa que el x vale 1 y el y vale 1 medio en las expresiones que se obtuvieron. Al reemplazar, se obtiene que la segunda derivada respecto a x es menos 1, la segunda respecto a y es menos 4 y la derivada cruzada da menos 1. Esto ordenado como un delta, como se vio en clases, como un determinante, dejaría al menos 1 en el primer componente, al menos 4 en el último componente y a la derivada cruzada el menos 1 en la segunda diagonal. Es decir, la multiplicación sería de menos 1 por menos 4 menos menos 1 al cuadrado, y esto da 3. Lo principal, lo más importante de este 3 es que es positivo. Eso significa que estamos frente a un máximo o frente a un mínimo. Y para decidir si se trata de un máximo o un mínimo, se debe ver el primer elemento de este determinante, que en este caso es negativo, menos 1. Por lo tanto, si se juntan estas dos condiciones, es decir, que primero el delta principal, el determinante, dio positivo, que es este valor, y al mismo tiempo se observa que este primer elemento es negativo, aunque pareciera que es un poco lo contrario a lo que nos podría decir la lógica, pero frente a que esto es negativo, el primer elemento, quiere decir que estamos en presencia de un máximo, es decir, que en este punto 1, a un medio, hay un máximo. La respuesta entonces sería que para que la respuesta sea máxima, la cantidad de miligramos de cada componente serían 1 miligramos y 0,5 miligramos respectivamente. Esa sería la respuesta al ejercicio.